Bueno, ay, hijo, qué diferente está esto acá. Fíjate qué tan especial es esto que ni Paulina quiso dar la bienvenida. Allá está sentada. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y del Instituto de Investigaciones Culturales les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a este último día de la jornada ECOS. Ha sido una jornada larga, pesada, pero muy sustanciosa, muy provechosa. Y bueno, lo padre de esto es que se están creando vínculos para replicarlo y para hacer cosas nuevas acá, ¿no? Agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, lo que nos ocupa el día de hoy es la presentación del libro Cánones en Rondó, aproximaciones a la música o a las músicas en México, que a bien coordina mi buen José Hernández. Raigües, ¿cómo se dice? ¿Raigües? Sí, Raigües Cruz. Y que bueno, en un momento nos va a platicar un poquito de qué va. Voy a leer una semblanza de José. José es escritor, músico, gestor cultural y profesor de la UAM Azcapotzalco. Su proyecto académico se enfoca en el estudio de la cultura pop mexicana con un acento en el New Wave y la escena obscura. Entre sus publicaciones destacan los libros Jumping Someone Else Train Remix, una reflexión sobre el llamado revival post-punk mexicano, editado por Venas Rotas en el 2022, Cánones en Rondó, aproximaciones a las músicas en México, editado por la UAM en el 2023, y Vamos a jugar a Londres, la escena obscura en el rock mexicano, al sur del DF en los 80, editado por la UAM, en un primer tiraje en el 2022 y un segundo tiraje en el 2024. Y tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Representaciones pop, música y mercado, editado por la UAM este 2025. Además es coordinador del Seminario de Investigaciones Permanentes Entreveramientos, Semiótica, Literatura y Música, responsable del repositorio del rock mexicano en la UAM Azcapotzalco y miembro del colectivamente Observatorio del Rock Mexicano. También es integrante de Hueco, uno de los grupos más integrantes de la escena obscura mexicana, y de Drágulas, un grupo irreverente de glam new wave. Pedimos un aplauso para José. Gracias. Gracias, Julián, por la invitación. Gracias a la universidad, gracias a la gente que está aquí, Paulina, Montserrat, Susana, todos, muchísimas gracias, ¿no? Ha sido llegué apenas ayer, pues, pero pues desde ayer, ¿no? Se vio la calidad y la brutalidad del discurso y de la propuesta que tienen ustedes por acá. Y qué bueno por empezar a esta relación académica, ¿no? Con ustedes, con Mexicali, pues, hacia lo que es el seminario Entreveramientos, allá con base en UAM Azcapotzalco, pero en donde tenemos miembros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, ¿no? También de la Benemérita Universidad de Puebla, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las dos son UAM, entonces uno tiene que andar con cuidado con eso. Y pues bueno, ¿no? Hemos hecho los vínculos con la gente de Michoacán, con gente de diversos otros estados, y pues ahora que estamos aquí, Baja California, en Mexicali, pues sí nos prende muchísimo, ¿no? Hacerlo con ustedes, pues, en esta, decíamos, cierta promiscuidad académica, ¿no? Ayer que estaba yo comentándoles a los colegas, pues, sobre lo que estaba yo presenciando, pues estaban todos muy prendidos, ¿no? Así de, pues ya tráetelos, ¿no? Jálalos, hagamos cosas, pues, juntos, por favor, ¿no? Para empezar tiene que ver con lo que estábamos hablando de este nivel independiente de la academia, ¿no? De juntarnos y a través de la red, pues, solidificar las propuestas y empezar a darnos a conocer mucho más entre todos. Perfecto, pues sí, de eso se trata esto, de crear vínculos, de crear redes para que luego nos lleven para allá. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos ocupa, en el tema del libro de Cánones en Rondó y aproximaciones a las músicas en México. Y bueno, yo antes que cualquier cosa, quiero, José, que nos platiques o que nos expliques qué son los cánones dentro de la música.
Bueno, el canon en la música no es una forma establecida que se puede ir repitiendo ahora sí que en un rondó, ¿no? De que tienes una figura fija y la vas repitiendo y la vas repitiendo y la vas repitiendo y se va formando una obra completa, ¿no? En este sentido. No obstante, por otro lado, la palabra canon la estamos tomando pues de una cuestión con estudios culturales o estudios literarios o estudios artísticos de lo que es el contexto base sobre el que se va a generar toda una propuesta cultural, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que establecen esta base de donde se empiezan a erigir? Claro, por supuesto, generar un canon tiene es una figura donde hay picos. Los picos más altos del canon son las figuras más fuertes, ¿no? Como este meme del iceberg de la música mexicana o el iceberg de la televisión, donde estamos viendo la punta y todo por debajo es lo que sostiene a la punta. Sí, cuando uno hace un canon todas estas otras cosas están entrando para que se establezca este canon, este discurso o esta agenda, como se le ha dicho, ¿no? Se habla muchísimo en estas cuestiones que se ponen de moda, ¿no? Cuando estamos hablando de hombres blancos muertos. Eso es lo que es un canon, por ejemplo, ¿no? Este es el canon va mutando en cuanto a que acepta nuevas formas que lo van fortaleciendo y hay una cuestión ahí un poco polémica, paradójica, chistosa, no chistosa, porque de repente gente que no pertenece al canon intenta pertenecer al canon, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? De que están los autores afrodescendientes, que es que ¿por qué nosotros no somos parte de este canon? Pues porque este canon fue hecho por gente blanca, ¿no? O sea, y como que no, ustedes no tienen mucho que ver con esto. No obstante, es una de las batallas políticas sociales por un lado es pertenecer a un canon, pero más bien la idea sería romper el canon y establecer otra figura nueva que va a terminar siendo un canon y que va a excluir a otra parte y esta otra parte va a volver a hacer lo mismo, a decir, o sea, ahí está el rondó, otra vez, ¿no? Queremos romper el paradigma y establecer un nuevo paradigma para que después vengan otras personas a decir, eso está mal y rompemos el paradigma otra vez. Y bueno, el asunto es que en este momento los cánones son los que nos dicen mucho de qué es lo que somos, de repente qué es lo que aspiramos a ser. No es que esté bien o que esté mal, pero de repente hay muchos vicios en estas aspiraciones, pues, ¿no? ¿Qué dice el canon de nosotros, ¿no? ¿Qué dice la exclusión de nosotros o qué dice la integración de nosotros o la aspiración por pertenecer? ¿Qué es lo que está diciendo de nosotros, ¿no? Y por supuesto, el asunto aquí, pues, este es el primer libro del seminario Entreveramientos. Nuestros libros salen a partir de que hacemos un coloquio. El tema de este primer coloquio fue el canon, porque vamos a establecer la base sobre lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces el canon. El canon es en Rondó. Originalmente hay una persona funada que decía, las cosas nunca salen como tú quieres que salgan al final. Las ves y no salieron como tú las planeaste, ¿no? Es Woody Allen el que dijo eso. Entonces, a eso se refería él cuando hace una película, nunca termina como lo que él quisiera que fuera la película, ¿no? El subtítulo del libro era Aproximaciones a las músicas en México. Por cuestiones de un descuido de la gente de publicaciones, fue así de que, oye, es que cuando hicimos la solicitud de derechos de autor y ISBN se nos olvidó escribir aproximación, paréntesis, ES, paréntesis. Hay problema porque si lo hacemos se va a tardar más. O sea, y fue así, no, pues ya total. No se ve mal, pero en realidad era aproximaciones a las músicas en México, ¿no? Un poco jugando también con esta cuestión de romper el canon académico. Hemos sido acusados nosotros de, cuando nos llegan los dictámenes de los libros, de que lo que estamos haciendo es escritura creativa, más que una crítica formal de el día, o sea, hablar en tercera persona,
aplicar este planteamiento, desarrollo, resultado, sino lo hacemos de una manera un poco más mundana. ¿Para qué? Para abrir el texto a otro público, ¿no? No hacer una cuestión dura, pesada, abrumadora, sino que también, bueno, estamos invitando a que la gente lea, ¿no? A que no se asuste un poco, o sea, no se asuste con cuando decimos que es un libro académico, ¿no? Se nos pasó un poco de tueste en la portada, porque sí, dice cánones en rondó, y hicimos este grial con la clave de sol, pero es una, ¿cómo se llama? Iba a decir oblea, pero no es una oblea, es una hostia consagrada. Entonces mucha gente en las librerías piensa que estamos hablando de música litúrgica, ¿no? Se nos pasa de repente la broma, ¿no? Nos vemos mucho más, más inteligentes de lo que en realidad somos. Entonces, pero el asunto es ese, ¿no? Invitar, acercar a gente que no está acostumbrada, pues, a meterse en un libro académico, a que lo lea, a que lo ojee, a que se divierta un poco con lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, rompiendo este otro canon, ¿no? Sí, estamos dentro de, pero vamos a abrirlo, vamos a hacer el juego, pues, ¿no? Entonces, sí, los textos que están aquí adentro son las visiones desde México y desde distintos lugares de México, ¿no? Pues, las personas que participamos, pues, fueron gente que estaba interesada en muchísimas perspectivas de la música. Ahora, una pregunta. Hablando un poco de Philippe Tag, de musicología, etcétera, ¿alguien sabe qué son los musos y los no musos en musicología? Bueno, muso es una persona que aprendió música, que tiene este conocimiento musical, ¿no? Formal en escuela, y habla de música partiendo de este conocimiento. Los no musos, que somos la mayoría, yo creo que los que estamos aquí, es gente que no tenemos idea de dónde va una nota, pues, y no obstante, hablamos de música, ¿no? Entonces, la gente que está aquí, salvo César Juárez Joyner, que es músico de Huapango, ¿no? Digo, yo no me atrevería a llamarme músico, pues, porque fue más bien, no me formé en academia. Pero el resto de la gente aquí es gente, bueno, Jessica Gallegos también, que es el que hizo el texto de la Zappa Punk. El resto de la gente no toca, no sabe, no tiene idea de lo que es hacer música, ¿no? Lo cual está padre por un lado, ¿no? Igual regreso a Philippe Tag, ¿no? Philippe Tag tenía un problema con Adorno muy fuerte. Que Adorno abre toda esta escuela, esta corriente de no musos hablando de música, y todo el mundo comienza a hablar de los fenómenos alrededor de la música, sobre canciones, sobre todo. Pero el problema de los no musos es que sí, se olvidan de la música por completo, o sea, no mencionan, hay una tonadilla en esta canción o en aquella otra canción, o este tipo de cuestiones musicales, pues, o sea, sí hablan de todo menos de la música, cuando la música es lo que enciende todo. El escuchar es el primer acto para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, en este primer libro, sí no hay, salvo en el texto de César, no hay cuestiones que se refieran específicamente a la música como tal. Todo está hecho hacia una cuestión mucho más abierta, más dirigida a que se entienda todo sin tener necesidad de saber de música, ¿no? No obstante, digo, yo sí peleo un poco mucho eso, decir, bueno, vale, pero también menciona la música, ¿no? Digo, muchos de nosotros de repente decimos, no, es que no sé nada, no importa que no sepas de nada. Así, digo, lo estamos haciendo de determinada manera para que la gente pueda entrarle a una cuestión mucho más amable, ¿no? Independientemente de que sepas dónde, o sea, ayer que estaban hablando con Fernando, ¿no? Las cuartas y las segundas y demás, y mucha gente que íbamos a levantar la mano, de repente hicimos así, porque ya era otro tipo de plática, ¿no? Entonces, bueno, eso es el asunto del canon, ¿no? O sea, estas estructuras sólidas que parecieran inamovibles,
y que están y que de repente uno dice, ¿por qué cuernos? Yo no estoy ahí, ¿no? ¿Por qué cuernos? Uno de los cánones más criticados es el canon de la literatura occidental, ¿no? En donde se menciona a Márquez y se menciona a Borges, pero no hay nadie más, ¿no? Y entonces toda la gente, es el de Harold Bloom, toda la gente en Latinoamérica, en África, ¿no? En todo el resto de Asia y demás, dicen, oigan, pues somos más continentes, ¿no? Sí, pero esto es lo que le importa a Occidente, que también, digo, si la palabra Occidente era difusa hace 4 años, ¿no? Ahorita, ¿no? Con todo este asunto de la guerra en Ucrania, Rusia, pues, ha quedado muy claro qué es Occidente y qué se considera Occidente, ¿no? Y cuál es la vía, o cuáles son las agendas o discursos occidentales que son los que prevalecen, ¿no? No nada más con esto, sino con todas las cuestiones migratorias que están ocurriendo hacia Europa, ¿no? ¿Por qué no formamos parte de esto si la mitad de la gente que está aquí somos de otro lado? O mismo acá un poquito más al norte, unas cuadras para acá, ¿no? Oye, mijo, pero pues si la mitad de tu población somos todos estos, ¿por qué no nos incluyes, no? Entonces, ese es un poco lo que abre el libro, ¿no? Ahora, no tanto hacia por qué no estamos ahí, sino cómo en México retomamos todo esto y empezamos a trabajar todo esto, cómo este canon occidental se manifiesta en México, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos tomando y cómo estamos generando mundo a través de eso, sin darnos cuenta a veces. Bueno, para allá iba con la siguiente pregunta de qué pasa con los cánones en la música mexicana. Entiendo y leí tu artículo, que fue el único que alcancé a leer, y entiendo que los cánones occidentales lo mencionas en tu libro, ¿no? Lo marcan los playlists de Spotify, o los playlists de Billboard, o el Hard Rock Café con su parafernalia, o Rolling Stones, o Pitchfork, o todas estas cantidades de medios que están como diciendo, validando el trabajo de unos cuantos, pues, ¿no? Pero en México, ¿quiénes son los que marcan el canon? Pues, bueno, digo, yo hablo del rock, ¿no? Jaja, sí, se nota mi edad ahí. Pero, digo, desde el título estoy haciendo una reflexión, ¿no? El sí la hicieron. ¿Qué es hacerla? ¿No? ¿Quién la hace? El que llena estadios, el que hace conciertos masivos, ¿no? En pláticas, por ejemplo, con Paco Huidobro, ¿no? Él me decía, bueno, Fobia truena porque pues nunca la hicimos, ¿no? Y yo así de, o sea, ¿cómo que nunca la hicimos? ¿A qué te refieres con que nunca la hicimos, hijo? No, sí, pues es que nunca fuimos, pues como los Caifanes, ¿no? Y yo así pensando en toda la escena independiente mexicana de, no, güey, o sea, pues entonces no tienes idea de lo que pasa abajo, ¿no? Que menos la hicieron, ¿no? Toda la escena que menos la hizo. Que menos la hizo, ¿no? O sea, así de, pero vaya, desde ahí viene un poco la reflexión. Sí, desde el punto de vista no de Huidobro, sino de los otros integrantes, ellos no la hicieron. Está rudo, ¿no? Y vas viendo cómo son cuestiones contextuales, ¿no? No hacerla o hacerla, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, ayer de este grupo de Huamascapotzalco que sale de un concurso de bandas de la UAM, que ellos tocan post-punk, y de repente llegan muy emocionados porque alguien que tuvo que ver con Paulina Rubio los quiere manejar, ¿no? Y ellos muy emocionados. Y así de, oye, mano, pero a ver, tú no eres hijo de Susana Dos Amantes, ¿no? Que yo sepa. Y luego, pues tampoco eres rubia, ni eres mujer, o ni eres como él, y vaya, y no tienes un impacto en la masa o en la comunidad LGTBI como, ¿no? O sea, ustedes son así como que, pues, no muy, no van con, o sea, ¿qué tiene que ver Paulina con ustedes, no? Y la cosa es así de quedarse sorprendidos, ¿no? En el libro de Mariana H. tomo yo una
un fragmento en donde un taxista le va preguntando está con la mandititita dándole un aventón, bueno, un servicio, y entonces el taxista le dice, es que ya no la escucho a usted tanto en la radio, ya no la hizo, ¿no? Entonces, de repente es abrirse a esa reflexión, ¿no? ¿Qué es hacerla o cómo es hacerla, ¿no? ¿Qué tanto es ser parte de una atmósfera independiente y hacerla en una atmósfera independiente, ¿no? Y trascender este rubro y colocarse en un medio mainstream, ¿no? O saltar de ahí a hacer el crossover hacia lo masivo, ¿no? Entonces, son estas primeras reflexiones. Y por otro lado, hablar del canon occidental del rock, pues porque eso es lo que importa. Hay muchísimas veces, si ustedes, por ejemplo, revisan las mejores 100 bandas según Rolling Stone Magazine de 1996, son muy distintas a las mejores 100 bandas de Rolling Stone Magazine en 2025, ¿no? Porque en 2025 ya está Shakira, ¿no? Ya está Selena, ya está toda esta gente que es parte de un mundo pop, ¿no? Que sí la hicieron en 1996, pero para nada les pasaba por aquí incluir a esta gente, no por una cuestión de validez o no validez musical, de calidad o no calidad, sino porque finalmente hay un impacto en el mercado, ¿no? Se nos olvida mucho en México, ¿no? Porque es lo que vemos, tenemos una visión fragmentada de este occidente, no vivimos en ese lado, no estamos al día a día, no vimos el desarrollo de Rolling Stone, y entonces cuando de repente te das cuenta que Rolling Stone Magazine es una revista corporativa, ¿no? Y estás preguntándote por qué no están hablando de lo que está ocurriendo en el museo, en el auditorio del museo de la Universidad Autónoma de Baja California, caray, ¿no? ¿Por qué no están aquí los de la Rolling Stone? Pues porque no les interesa, ni les va a interesar, pues, ¿no? Claro. Digo, uno lo aprendes además viéndolo, explorando un poco lo de la escena New Romantic a principios de los 80 en Londres, pues, está este documental de los New Romantics donde dicen, por supuesto, ni la NME ni el Melody Maker se pararon en los bares, porque lo que nos dijeron es un movimiento de club, que vamos a ir a hacer un club nosotros, ¿no? O sea, háblanos cuando ya estés rodando en televisión, ya estés girando en arenas o en estadios, ¿no? Y te viene este desencanto pero es el NME, ¿no se supone que ustedes exploran y apoyan todo ese tipo de cuestiones? Todo esto trasladado a México o a la Ciudad de México, ¿no? En la introducción abrimos con el ejemplo de que enfrente del Palacio de Bellas Artes hay un puesto de periódicos, sí, que vende cromos de estrellas del rock, ¿no? Y son Jim Morrison, John Lennon, Janis Joplin, Jimi Hendrix, más para acá, ¿no? Bueno, Hendrix, Kurt Cobain, ¿no? Uh-huh. En ese momento era Justin Bieber, ¿no? Ahora ya no está Justin Bieber, ahora están los K-Pops, claro, ¿no? Pero siguen estando John Lennon, Janis Joplin, eso es el canon del rock occidental en México, ¿no? O sea, visto desde los ojos de México, sí, claro, en donde también hablábamos, ¿no?, de esta cuestión aglutinante, en donde, como insisto, no tenemos todo este flujo de información y demás, sino todo está fragmentado y recortado. En un momento determinado decir que Ray Charles, James Brown, Tina Turner son rock cuando no son rock, o Bob Marley, ¿no? Así decir, pues uno toca reggae, el otro toca soul, el otro tocaba gospel con soul, la otra no tocaban rock, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, y llegar a lo que platicábamos hace rato, al absurdo de que cada que viene el 13 de junio, todo el mundo, sobre todo la gente que hace rock en México, pues en la Ciudad de México, te empiezan a hablar del Día Internacional del Rock, ¿no? ¿Por qué? Porque, es que ese día, el 13 de junio, fue Live Aid, donde el rock celebró Entonces, a ver, por favor, muéstrame una sola publicación anglosajona que diga que ese día se decidió que era el Día Mundial del Rock,
Nadie lo dice, nadie lo hace. O sea, si ustedes buscan, sí van a encontrar que dice International Day of Rock y abajo Instituto de Geología. Entonces, habla mucho de este monolingüismo que tenemos, claro, también, ¿no? O sea, dice, el Día Internacional de la Roca, pues. Claro, es Día Internacional de la Roca, no del rock, ¿no? Pero como cae el 13 de junio, a alguien se le ocurrió decir que era el Día Internacional del Rock, lo replicaron en Brasil, lo replicaron en Colombia, y entonces ya es mundial, ¿no? Pero le preguntas tú a un gringo o a un inglés y se van a quedar con cara de ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Claro. No, es que Live Aid, o sea, tocó, hablábamos, o sea, sí, por ahí tocó Zeppelin y Ozzy, pero sobre todo tocó Duran Duran, tocó The Police, así muy rockero no fue, ¿no? Sí. O sea, y del otro lado, del lado de los gringos, pues estaba Kenny Rogers, mano. O sea, entonces, sí son estas cuestiones de cómo lo vemos, ¿no? Pero además, cómo queremos ser parte de, ¿no? O sea, viéndolo desde este punto de vista, decían en los 80, en los 70, cuando tienes un azteca en el fútbol europeo, te sientes realizado, porque te están reconociendo, ¿no? Y en realidad necesitamos ese reconocimiento. O sea, ¿quién nos va a vaya, pues, ¿no? O sea, necesitamos la validación por parte de Estados Unidos o de un europeo para generar lo que tenemos, lo que estamos generando, o para sentir que vale lo que estamos haciendo, sí. Cuando en realidad hay quien incluye, por ejemplo, a Santana como uno de los baluartes del rock mexicano, cuando Santana nunca ha hecho rock mexicano. Claro. ¿No? O sea, es alguien que se mueve en esta otra esfera de rock occidental, pues, ¿no? Y uno trata es que ¿por qué Caifanes no está ahí? Es que ¿por qué? Yo lo que siempre hago es poner un ejemplo, ya aquí no lo puse porque no alcanzó el espacio, es un ejemplo con comida, ¿no? Porque la comida es así, es mucho más fácil. Y siempre pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Cuál es el taco más famoso a nivel mundial? ¿Cuál? ¿Cuál? El Taco Bell. Sí. O sea, no es el taco al pastor, no es el taco, o sea, el filtro occidental ha hecho, ahora que, bueno, espero ir este año otra vez allá a casa de mis suegros al otro lado del mundo en Rusia, pues, el taco mexicano es el Taco Bell, o sea, es el shell. El taco dorado. Que si dijera el Taco Bell es una tostada doblada, pues dice, ahora le va, ¿no? Sí me lo como porque además tiene todo lo de una tostada, pero ya es una cuestión de principios, ¿no? Claro. Entonces, el gringo te va a consumir su idea, o el occidental te va a consumir su idea de lo que es tu cultura, no tu cultura, ¿no? O sea, a mí no me vengas con un taco al pastor o un taco de asada, porque pues, eso no es un taco, ¿no? Eso no es un taco, ¿no? El taco es el Taco Bell. En la música ocurre lo mismo, ¿no? Tienes que filtrar tu música para un público occidental, para un público gringo, para un público inglés, angloparlante, para que yo te lo consuma, ¿no? Hablando de este tipo de cuestiones, por ejemplo, decíamos, bueno, a ver, grupos que han pegado, ¿no? Scorpions. Julián Goodside me decía, sí, pero analiza el momento histórico cuando Scorpions pega en Estados Unidos. ¿Cuál era la relación con Alemania en ese momento? ¿No? ¿Por qué está pegando? Hablando, por ejemplo, del reggaetón, ¿no? O de los corridos, ayer que lo comentaban de que están siendo prohibidos, ¿no? Yo les decía, bueno, a ver, es que hay un mandato acá que ya clasificó a los narcos como terroristas, y todo lo que promueva, sí, claro, ¿no? Estás promoviendo el terrorismo. Entonces, en una cuestión diplomática tienes que meterle un freno a eso políticamente para quedar bien con los vecinos, ¿no? No hemos tenido oportunidad de recorrer mucho, ¿no? En México, por el calor y por muchas otras cosas, pero ahora que fuimos a Morelia, pues sí, en el centro y no oías reggaetón, no oías banda, oías rock, ¿no? Y era muy raro, así de, como ahora, llegamos a un lugar en donde no se oye, y nos decían, es por la prohibición.
porque los santos no pueden sonar este tipo de música, porque los cierran, los clausuran, ¿no? Entonces le decía yo a Julián, es más por este tipo de cuestión, ¿no?, que se está frenando. Y me decía, sí, pero también velo del lado comercial, ¿no? El corrido tumbado, el reggaetón, es la primera música latina, por llamarlo de una manera, que está pegando de manera global. ¿Sí? Y para o sea, si una cosa es subirte al tren, y decir, órale, qué padre, Maluma pegando, pero de repente cuando los números de las listas empiezan a estar poblándose de actos en Latinoamérica, no le conviene tanto a la industria anglosajona. Entonces vamos a meter algo también para frenar todo esto, pues, y tener algo que nosotros podamos tener, controlar, etcétera. O sea, son cuestiones que trascienden, son pues especulaciones también, ¿no? Pero pues un poco eso es lo que abordamos por acá. Si vamos viendo cada uno de ellos, quizá el artículo que más desgarre de toga ha generado es el del guapango de Moncayo, ¿no? Porque César nos explica que no es un guapango y tampoco es de Moncayo. Y sin embargo es el guapango de Moncayo, ¿no? Hay toda una exploración sobre por qué el guapango de Moncayo, en el Bajío al sur, ¿no? Porque si preguntas en Zacatecas se van a enojar mucho, ¿no? Está considerado el segundo himno nacional, ¿no? Los zacatecanos te van a decir que no es cierto, que es la marcha de Zacatecas, es la marcha de Zacatecas, ¿no? Pero allá es el segundo himno. César es un jaranero que toca guapangos y dice, cada que nos contratan nos piden el guapango de Moncayo, ¿no? Y siempre estamos con que, a ver, no es un guapango, y no es de Moncayo. Entonces hay toda una exploración sobre el momento histórico con Chávez, ¿no?, con Vasconcelos, sobre cómo es que sale el guapango de Moncayo. Digo, finalmente es una cuestión en donde te hacen una narración historiográfica de lo que ocurrió. No obstante, eso no le interesa a la gente que va a ver semana con semana, ¿no?, a los grupos tributo, ¿no? Porque esos son, ¿no?, las orquestas filarmónicas, son los grupos tributo, tocar sus covers, ¿no?, cada semana. Tributo a Beethoven. Sus covers y vamos a cerrar con el guapango de Moncayo para que, o sea, entonces son ese tipo de cosas que causan, ¿no?, la gente en las presentaciones es ¿cómo? A ver, ¿por qué lo dice, no? Entonces, sí, es una cuestión donde atrae más el artículo por el rollo chismecito que hay ahí metido, pues, que por otra cosa, pero abre también el debate sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Por ahí me apareció un TikTok en donde decían, ¿por qué los grupos de rock de tributo no son queridos y sí los grupos originales son queridos, ¿no? Si de repente decían, o sea, están tocando, si también los grupos de las orquestas filarmónicas y demás están tocando lo que son, pues están tocando covers, ¿no? Entonces es así de, pues claro, o sea, sí hay una diferencia como que de percepción, como de contexto. El rock desafortunadamente está infectado, desde mi punto de vista, ¿no?, por toda esta cuestión contracultural sesentera, ¿no?, a finales de los 60, donde todo tenía que ser auténtico y honesto, porque era la bandera de el movimiento juvenil finales en Estados Unidos, ¿no?, cuando no podías no pretender que eras lo que eras arriba y abajo del escenario en un momento donde la política te estaba guiando hacia una guerra sin sentido en Vietnam, ¿no? Entonces, sí, de repente, como dicen en Woodstock, cuando se presenta Xanana, que es este grupo tipo la onda vaselina, ¿no?, que justo cantaban canciones de esta idea de un pasado que nunca existió, que unos 50 que nunca existieron, todos con un alter ego de italoamericanos, con trajes brillosos, pues, pretendiendo ser algo que no son,
en el momento en donde esta contracultura apolínea está en su clímax, ahí empiezan a haber fracturas, ¿no? O sea, estamos fracturando este canon, pero esto, o sea, permanece y infecta toda una cuestión de qué tiene que ser el rock, ¿no? O sea, que el rock o la música en sí, ¿no? ¿Por qué vale menos un grupo que toca covers en una cuestión rockera que un grupo que no los toca, ¿no? Y ocurren este tipo de cuestiones simpáticas cuando la escena hipster en la Ciudad de México comienza a hacer grupos de cumbias, ¿no? Vamos, pues total, ya el rock no está de moda, vamos a tocar cumbias, vamos a presentarnos en la Condesa, y a la hora que estos grupos llegan a un palenque o a un baile y se enfrentan con grupos que de manera lógica, estos llegan y dicen, ¿dónde está el camerino? Y se los quedan viendo así, ¿de qué estás hablando? Pues el camerino, ¿qué no traes tu autobús? Y se quedan así, o tu carro show para desarmarte, y entonces se dan estos frentazos de realidad, ¿no? En una cuestión de producción, de logística de un evento, y llegar y ver que una canción se repite y se repite y se repite en un set para que la gente baile, cuando en el rock pues repetir una canción es casi como un sacrilegio, ¿no? Y te condenan al infierno de lo no auténtico y demás. Pues son ese tipo de cuestiones que salen y aparecen aquí, ¿no? El archivo sonoro de la migración es un texto maravilloso de Mónica Bañuelo y de José Juan Olvera, ¿no? Sobre qué se fue una exploración también sobre lo que escuchan los migrantes, ¿no? Todo lo que estaban hablando también ayer, pues de cuáles han sido estas canciones que han acompañado una caravana de un lado. Evidentemente, pues son cosas que van variando, ¿no? Con canciones nuevas y canciones que van generando una identidad, un momento, un contexto histórico, etcétera. Pero es muy interesante, pues, verlo de esta manera, ¿no? Ahí nada más haciendo un apunte. El lunes, la primera charla que tuvimos con Álvaro, él hace una travesía en La Bestia y justo registra como los sonidos de los migrantes, y él platicaba que quería hacer una investigación, o parte de esa investigación quería enfocarla en lo que escuchaban los migrantes, ¿no? Y al final de cuentas terminó diciendo que no escuchaban nada porque no tenían tiempo de escuchar nada. Yo leí el resumen de ese capítulo y me pareció súper interesante lo que propone Mónica, porque digo, si entiendes que vas en transcurso de migración, pues no vas con los audífonos escuchando cosas, ¿no? En el tren, pues no, claro. Pues no vas en un camarote ahí oyendo eso, pues no. Pero lo que hizo, el ejercicio que hizo Mónica y José fue ir a los albergues y a través de una computadora o de un teléfono darles para que generaran su playlist. Entonces a cada persona le decía, suma una canción. Entonces de ahí salió el ejercicio de qué escuchan los migrantes, pues, ¿no? Entonces se me hace súper interesante ese ejercicio, que digo que igual Álvaro no lo pensó, no lo dimensionó de esa manera, pero Mónica y José Juan lo hicieron y se me hace muy padre, quisiera escucharlo, pues, ¿no? ¿Qué fue lo que estos migrantes propusieron dentro de este ejercicio de un playlist? Sí, vamos, eventualmente cuando salga, esas cuestiones administrativas de la UAM, cuando salga la versión electrónica, sí, en ese momento todavía no estaba tan diseñado el asunto de los QRs para incluirlo, ¿no? Lo interesante es que los dos pertenecen al Ciencias, ella al sur, él al norte, entonces son dos puntos que se están conectando también, ¿no? con este estudio de la migración. Tenemos el de Julián Woodside, ¿no? Que siempre el buen Julián, que abre cosas y es un ejercicio sobre uno de sus temas, ¿no? Que es la
las postales sonoras de México. ¿Qué es lo sónicamente mexicano, no? Él en este artículo se está refiriendo a una película en específico, Anoche soñé contigo, me parece que es una película vieja también, ¿no? Pero que era lo que sonoramente representa ser sónicamente es esta geografía específica mexicana del Distrito Federal, del todavía en ese entonces Distrito Federal, ¿no? Y qué es lo que de repente reconocemos nosotros como sonidos mexicanos, ¿no? Sí, de repente pecamos mucho de centralismo, por supuesto, ¿no? Esto también fue un artículo que Julián hizo antes de moverse a Guadalajara. Entonces, hay muchas cosas que pues no compartimos en región tras región, que vaya, pues es normal y pero sí le iba a quedar un poco más largo el subtítulo, ¿no? El diseño sónicamente mexicano del Distrito Federal en tal fecha, tal fecha. Entonces, pero vaya, uno entiende esto. El siguiente artículo de Janine Diego es, curiosamente, es una muestra de lo que México en 2010 entiende como punk, ¿no? Porque habla sobre todo de un momento en los 80 de moda punk, cuando el punk ya desapareció. Bueno, no es que haya desaparecido, sino es, ya poniéndonos muy finos, pues aquí como académicos, es ¿de qué punk estamos hablando? ¿No? Mucha gente piensa y abandera con que el punk de los Sex Pistols o de The Clash es el punk que habla de anarquía, de radicalidad y demás, cuando en realidad es el punk de la segunda ola Los Angelina, ¿no? O de la costa este, ¿no? O sea, una cosa sí, son los Sex Pistols que estaban en un problema de bipolaridad entre New Wave, punk, ¿no? No en cuanto a qué significaba qué, sino que cómo nos vamos a llamar, así o de este lado o de este otro lado. Hay entrevistas con Malcolm McLaren diciendo somos New Wave, ¿no? No se refieran a nosotros como punk, ¿no? Porque en un determinado momento la palabra toma, o sea, era como cuando en México decimos eso es música agropecuaria, ¿no? Toda esta carga peyorativa, racista, clasista y demás. Eso era lo mismo decir tocas punk en determinado momento, 74, 75. Originalmente, pues, el término punk lo empiezan a utilizar Dave Marsh, Greg Shaw y este hombre, que sale el personaje que sale en Almost Famous, periodista, se me está yendo el nombre, Lester Banks, ¿no? Para referirse a lo que ahora conocemos como música garage, ¿no? Vamos a recuperar ese tipo de música mal tocado, mal hecho de los 60, le vamos a llamar punk, no para emularlo, sino para de ahí partir a cosas nuevas. Quienes están sonando de esa manera son el Velvet Underground, hay este otro grupo que se llama The New York Dolls, que traen todo este rollo. Eso es punk, ¿no? Muta a otra cosa, a lo que son los Sex Pistols de repente, pero lo que conocemos ahora, pues, ya es una cuestión que sale de los Dead Kennedys y de Black Flag, ¿no? Y de todos estos grupos de esta, me parece, ya es una tercera ola, ya no es la segunda ola, ¿no? Sino ya una tercera ola mucho más radical, más fuerte, pero esta cuestión canónica de lo que de que nosotros establecemos un contexto a través de una realidad mediática, ¿no? O sea, de lo que leyeron los periodistas mexicanos en ese momento como punk, que hablaban de las disqueras, etcétera. Vamos a hablar de que esto es o no es punk, súmenle los zapatos Canadá punk en ese momento, ¿no? O súmenle a Arián Pellicer diciendo que es punk en 1980. Entonces tienen un relajo ahí de qué cuernos es punk, ¿no? Pero, ¿no? Sí, o sea, vaya, pues todo esto, los intrépidos punk, ¿no? En México, pues, y hablar de eso en 2015, de decir, es que Flans se nutrió del punk, y así ¿en qué momento? Pero no es, vaya,
el rollo, independientemente de enojarse con Janine, pues, es decir, Janine está haciendo una visión canónica, tratando de hacer una cuestión irreverente. Lo que ella está, el cuadro que está componiendo es una visión canónica de lo que la Ciudad de México piensa que es punk, o que fue el punk en los 80, ¿no? Entonces es un retrato de esta idea, no es tanto que sea o que no sea, pues, ¿no? Sí decía, es que se nutrieron de toda esta moda punk. Ellas, bueno, no ellas, su productora, pues, lo retoma, lo suaviza y se los pone, ¿no? Y tú así, bueno, eso se llama New Wave, pero y así vamos. Ahí algo. Sí, esto de la fenomenología del punk, o sea, incluso llegó hasta la televisión con los personajes de Andrés Bustamante, ¿cómo se llamaba el punk que destruía? El hooligan, que traía un mohawk y traía un personaje, o el flana, exacto, ¿no? O sea, Sí. esta idea de lo que es punk, pues, ¿no? Exacto, sí, o sea, en ese sentido, Rafa González, señor González, tiene este enojo, ¿no? Que también es como la televisión, Televisa sobre todo, pero TV Azteca y Mevisión no se queda atrás, sobre caricaturizar el rock, que tenía que ver con todo lo que ocurre después de Avándaro. Digo, ya no nos metamos en esas pláticas, pues, pero sí, de cómo esta imagen hacia el público masivo lo genera Televisa, caricaturizarlo y ridiculizarlo, partiendo de Armándaro Valle de Bravo, Polibos, ¿no? Después yéndose con el Flanagan, está Andrés Bustamante con el Hooligan, está Eugenio Derbez con Marilyn Manson, ¿no? O sea, caricaturizar las cosas, ¿no? Para mí, en ese sentido fue. Ustedes son muy jóvenes, ¿no? O sea, yo no creo que ustedes no llegaron a ver a la Calaca Tilica y Flaca, ¿no? Que era un personaje que salía en el Canal 8. Esos son muy jóvenes, insisto. Pero era un esqueleto, pues era así como que un muñeco de guiñol, pues. Y para hacerlo más, para generar no tanto susto, sacar una calavera, un esqueleto desnudo, la visten de hippie, ¿no? Entonces, viéndolo así como, híjole, sí, claro, pues finalmente es la visión de Televisa diciendo, esto ya se murió, ¿no? Esta juventud ya quedó erradicada, está muerta, pues venga lo nuevo, ¿no? Pero sí, justo es esta fenomenología que tenemos, ¿no? De dónde sale, cómo sale, qué es lo punk, qué es no lo punk, ¿no? Anuncios de la televisión, en donde igual había un anuncio de la Cámara de la Industria de la publicidad, pues, en donde había un anuncio donde salían los chavos rockeros, insisto, chavos blancos, por supuesto, ¿no? Vestidos con sus chamarras de cuero, los peinados, y mascando chicle y fumando, y decían, esto es una juventud viciosa, ¿no? Y se acercaban a la cámara y tapaban la cámara. Y luego salían los chavos preppy, dirían en Estados Unidos, ¿no? Jugando básquetbol y demás. Esto es una juventud limpia y sana, pues. Entonces, es que justo me recordaste una cuestión de los libros de texto gratuitos que da la SEP. La SEP justo hacía estos retratos, ¿no? de la adolescencia, sobre todo en esta edad, que dice, esto es malo, ¿no? Entonces pintaba ahí a unos rockeros que fumaban marihuana y estaban, y esto es bueno, ¿no? Entonces los deportistas, ¿no? O sea, la misma Secretaría de Educación Pública retrataba a los rockeros o a los punks como personas malvivientes, pues, ¿no? O sea, desde ahí ya venía como el estigma de que era malo ser rockero. Claro, por supuesto, ¿no? Ahora, el artículo de Jessica Gallegos, que ella su estudio ahora, pues, está haciendo su doctorado es una investigación sobre las canciones lésbicas en la música mexicana, ¿no? Pero empezó justo con la problematización del punk a través de el caso de Zappa Punk, ¿no? No solamente en una cuestión musical. Así le decía yo, bueno, Jessica,
¿Y las rolas? ¿Qué rola de la Zappa Punk está para escucharla, ¿no? y oírla? Pues porque empieza a hablar de cosas muy válidas, como por ejemplo la corporeidad y corporalidad de la Zappa Punk, cómo rompe con un canon incluso dentro de el mismo rock, ¿no? No es, más allá de que no sea Gloria Trevi, no es, la Zappa Punk no es Rita Guerrero, No, ni es Cecilia Toussaint, ¿no? Ni es Rosa Adame, ¿no? Es la Zappa Punk, una mujer robusta, sí. Morena, ¿no? Hablábamos hace rato de las cuestiones políticamente incorrectas, ¿no? De ingrata, ¿no? De cómo no usar ingrata ahorita, no cantar ingrata, ¿no? Cuando de repente, híjole, no sé si lees la letra de La Chica Banda. Sí, exacto. Sería incluso mucho más me he enamorado de su negra piel. O sea, está hablando el chavo de ciudad satélite privilegiado blanco que tiene el chance de vestirse como pobre porque tiene dinero, ¿no? Exacto. Pero bueno, van por otro lado, ¿no? Estos comentarios. Pero sí, pues el caso de la Zappa Punk es una cuestión poco explorada y es una cuestión en donde a mucha gente le causa, o sea, digo, es sorpresa de saber que hay una mujer, ¿no?, de este estilo, ¿no? O sea, en la gama del rock mexicano que si Amandititita ya no la hizo, pues bueno, la Zappa, pues menos, ¿no? Desde esa perspectiva, menos, claro, ¿no? O sea, es claro. Así. Nada más me recuerda, digo, igual a lo mejor no tiene nada que ver, pero me recuerda mucho al personaje de la Zappa Punk. Es la vocalista de una banda, bueno, no sé qué banda, pero yo la conocí por SS, Secta Suicida 20. Pero me referencia mucho al personaje de la lucha libre mexicana, Marta Villalobos, que claro, también rompió como con los cánones de la lucha libre mexicana, pues, ¿no? O sea, la Zappa rompió como con estos personajes del punk, porque era completamente distinto a todo lo que estaba ocurriendo en la escena ochentera del punk en México, ¿no? Era una mujer que rompía con los cánones de lo que era el punk, pues, ¿no? Y Marta Villalobos lo hizo un poco en la lucha libre mexicana, pues, ¿no? También. Así es, ¿no? Y que habría que analizar la cultura pop en ese momento, ¿no? Cuando de repente o sea, porque Marta Villalobos es parte de la AAA, no es parte del Consejo Mexicano de Lucha Libre, que son dos cosas distintas. La AAA es la lucha libre de Televisa, claro, ¿no? Para el público masivo, mientras el Consejo Mexicano de Lucha Libre es esa parte de pueblo mexicano, ¿no? Y aparte están también los independientes, ¿no? Que no son parte ni del Consejo ni de la AAA, pues. Entonces, vaya, es todo un caso para explorarse, ¿no? Pero sí, Marta Villalobos en ese sentido, pues, rompes justo con un canon establecido por la misma Televisa, ¿no? Les recomiendo mucho leer, si quieren ver, o sea, de repente escuchamos estos mitos en torno a Televisa que uno dice, híjole, qué terrible, pero ya cuando los lees escritos, citados y demás, pues, en un libro como La biografía del Tigre Azcárraga, ¿no? En donde se habla de que sí, Televisa tenía 2 canales negros y 2 canales blancos. Entonces, cuando le preguntan a Azcárraga, ¿qué quiere decir con canales negros? Pues eso, canales para gente negra, o sea, para gente pobre, para gente de clase trabajadora, ¿no? Para gente de tez morena, no para gente de tez blanca, de clase media alta, aspiracional hacia un estilo de vida estadounidense. Entonces, sí había eso en Televisa, ¿no? Sí, claro. Pero en el momento en que Cablevisión finalmente explota a todo el país, ya no hay necesidad de que en sus canales de televisión abierta Canal 5 atienda a un público blanco. Eso ya lo va a hacer Fox con sus series de televisión, o lo va a hacer Sony, o lo va a hacer, claro, administrados por ellos vía Cablevisión, pues. Entonces, ahora sí vamos a atender a lo que es el negocio, que es el público masivo, y es este público que va a consumir Furia Musical, que va a consumir la AAA. Ya no necesitas alcanzar una estrella o a las muchachitas, sino vas a meter a el premio mayor, ¿no? O sea, empezar a popularizar todo, porque ahí está el dinero, ¿no? Cierras los museos de Televisa y le empiezas a dar
tu atención a eso. Tanto es que ahorita pues el programa con mayor rating sigue siendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, pero vaya, la misma Televisa jugándote este otro discurso con Marta Villalobos, ¿no? Y generando una identificación pues con la mayoría de la gente, ¿no? en el país, pues, y diciendo, güey, Marta, ¿no? Es la onda. Tenemos el caso de la Outsider Music, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el Outsider Music? Acá. No recuerdo el nombre del grupo, si lo puedes buscar ahí. Son este grupo de 3 chicas en los 60 que grabaron un disco. Es un grupo, es un papá que le grabó el disco que le puso el dinero para que las niñas grabaran el disco, pero fue uno de los discos favoritos de Frank Zappa en su momento, porque no tiene pies ni cabeza. Es así, gente que no tiene idea, pero para nada de hacer música, haciendo canciones. No recuerdo el nombre del grupo, está en Spotify y mucha gente lo tiene, porque pues sí es una cuestión. Pero es en donde justo esta parte de John Cage empieza a tener sentido, pues, ¿no? De cómo alguien no sigue los cánones musicales para hacer una composición, ¿no? Y sin embargo tiene un impacto y genera a través de esto una corriente musical tremenda, que es la Outsider Music, ¿no? Romper con... Creo que sí, ahí están, ¿no? Ahorita, bueno, lo tenemos por ahí, pues. Entonces sí, es esta otra parte, ¿no? En donde tienen más que ver con los Residents, pues, y en donde Divo sería la parte más coherente de ese tipo de música, pues, pero estás rompiendo todo, cualquier tipo de, ahora sí, formación o intuición musical, sino simplemente agarra algo y empieza a hacer música como Dios te da a entender, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia Fernando Alameda. Y al final tenemos la canonización y rock en México de Rodrigo Bazán, en donde hace todo un estudio a partir de las playlists sobre el rock en tu idioma, de cuál es el tótem en el rock mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que no entra, qué es lo que parte y lo que no parte, ¿no? Ya años después le decía yo, pues no era nada mucho más, en lugar de estar haciendo un análisis de listas, hubieses hecho hubieses contemplado el playlist de Matute o de rock en tu idioma, ¿no? O sea, porque finalmente eso es el tótem del rock mexicano. Al final, el tótem se hace a partir de la gente que sí la hizo en el rock mexicano, ¿no? Haciéndola desde este punto de vista de vender y de llenar y de pues no moverte, no volverte inamovible. Sí son de Shax, sí. los que mencionan. Y yo te quería hacer justo la pregunta bajo la lógica y retomando lo que en algún momento dijo Paco Huidobro, que si no la hicieron, que Fobia no la había hecho, ¿no? Entonces, ¿qué bandas en México... Si Fobia considera que no la hizo, o Paco considera que Fobia no, ¿qué bandas sí la hicieron? Pues no, Maná probablemente. Maná es el grupo que la... siempre su ejemplo es Maná, ¿no? Molotov. Pues más que Molotov, Maná, porque Maná, uno puede revisar, en el mismo Spotify, si uno revisa los números de escuchas de Maná y los comparas con los de Caifanes o los de Café Tacuba, los de estos dos últimos son risibles en comparación de lo que Maná ha generado, ¿no? Independientemente de calidad, no calidad, gusto o no gusto, es una cuestión en donde, vaya, Maná vive de eso, ¿no? Pero son 5 grupos, o sea, hace unos días hicimos este recuento de cuáles son los grupos ahorita de rock mexicano, llámese rock, quién sabe qué sea esa palabra ahora, pero son Maná, Molotov, Zoé, Caifanes. Y las Warning, sí, perdón, son Maná, segundo lugar son las Warning, tercer lugar Molotov, cuarto lugar Zoé, quinto lugar Caifanes, ¿no? Son los grupos de rock que sí la hicieron, ¿no? O sea, que sí pueden, que sí están viviendo de este tipo de cuestiones, pues, ¿no? Que están marcando los cánones. Que están marcando los cánones en donde, sí, justo, ¿no? Rock en tu idioma o Caifanes ya se convirtieron en lo que era la caravana de los grandes años del rock and roll, ¿no? Sí. Ahora, ¿no? O sea, pues
o lo que es Timbiriche, ¿no? O sea, que son todo este tipo de grupos que ya juegan con la nostalgia y ya son canónicos porque finalmente representaron algo en un momento dado. En específico decía, igual, Paco Huidobro en entrevista me comentaba, dice, yo ya no, o sea, saqué 2 discos de Fobia tardíos, o sea, después de cuando Fobia estuvo metido en todo este rollo de rock mexicano. Evidentemente no tuvieron el mismo impacto. ¿Por qué? Porque ya no generan identidad. Porque mis primeros discos fueron hechos para adolescentes, ¿no? Y jóvenes y adultos jóvenes, menores de 24 años, en su momento. Ellos ya son gente grande y demás. Mis nuevos discos son para este público, que pueden pegar, no pueden pegar, pero ya el adolescente no te los consume. Ya no tiene sentido. O sea, mi música va a ser otra cosa, va a ser para otro tipo de cuestiones, va a ser para otro tipo de cosas, ¿no? No una cuestión de volverme de alguna manera parte de la educación sentimental del mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita, no? O sea, estamos con estos, o sea, lo que es Caifanes, lo que es Rock en tu Idioma, son esta cuestión de vivir de la nostalgia, ¿no? Vivir de mantener o sea, hacer ya el tótem, ¿no? O sea, una cuestión totémica en donde es intocable y es inamovible lo que están haciendo, ¿no? Bloqueando de alguna manera, pues, nuevas propuestas o nuevas cosas que puedan estar sucediendo. José, y fuera del rock, los cánones de la música, aproximaciones a la música en México, fuera del rock, en el regional, en el pop, en esto, ¿se maneja de la misma manera? ¿O también hay cánones dentro de esa estructura o de esa industria? Claro, no digo, finalmente el rock es escandaloso y es visual. O sea, digo, me refiero, la gente lo ve porque haces el escándalo. No obstante, los números del rock son el libro acaba de salir este libro de Carlos San Román que se llama Música sin Fronteras. Él participa en este programa del rock en Televisa, en ECO. Era un programa que pasaba de 2 de la mañana a 3 de la mañana de lunes a sábado y programabas a grupos de rock, ¿no? Pero más allá de eso, lo que él empieza a plantearse es cuál es el papel del rock en Televisa, si en realidad hubo un bloqueo por parte de Televisa similar al del Estado. Y él dice, no, nunca lo hubo. O sea, si tú me dices que Televisa es el enemigo cultural número 1 del mexicano en el último tercio del siglo XX, sí lo es, ¿no? Por supuesto, por todo cómo se manejó y demás. Pero si tú me preguntas, Televisa tenía una cuestión en contra del... No la tenía, simplemente el rock no era negocio, no les generaba público. El público estaba en la balada romántica, el público está en la música grupera, como se llamaba en ese momento, ¿no? Y ahí hay cánones, ¿no? Finalmente las figuras canónicas de la balada pop en 2025 son José José, son Juan Gabriel, y son rebasadas de manera brutal por Julio Iglesias, ¿no? O sea... Hay un mes que le dedica a todos los memes. Pues, todo Julio, eso. O sea, Julio Iglesias como la figura más importante de la balada romántica hispanoamericana. No obstante, en Latinoamérica, y eso pues por aquí no nos pasa porque quizá no representa para nosotros, pero en lo que resulta ser Centro y Sudamérica, la figura más importante es Roberto Carlos, sí, ¿no? Entonces, vaya, son cuestiones donde los cánones también dependen de en dónde estás, ¿no? O sea, por supuesto, lo comento porque es lo más familiar, ¿no? Nosotros en México hablamos de rock en tu idioma. En España eso es una cosa incluso que les resulta más que absurda, es así como sorprendente, ¿no? Así de, ¿cómo que rock en tu idioma? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasó que tienen que decir rock en tu idioma? Siendo que ellos no vivieron estas cuestiones que nosotros
nuestros procesos, ¿no? Pero para ellos, la mayoría, o sea, digamos, el canon del rock en tu idioma no son los mismos grupos españoles que forman, o sea, vamos a decir, La Unión no es parte de los grupos canónicos de la movida madrileña. Sí, claro. Y ellos a eso le llaman la etapa dorada del pop español, siendo que pop para nosotros es una palabra que parece que somos almejas vivas cuando les cae limón, ¿no? O sea, no me digas que soy pop, porque pues, ¿por qué, no? Pero son este tipo de cuestiones que van cambiando, ¿no? O sea, allá, mencionar aquí a Derribos Arias es así como, ¿qué? ¿No? O a Glutamato Yeye, que son grupos canónicos de esta movida española, claro. Y acá, por Dios, era Beni Bidi Bichi, ¿no? O sea, que allá es así de, ¿qué? ¿Quién es? Un candú, ¿no? O La Trinca, ¿no? Que era un grupo humorístico de finales de los 60, que para 85 saca su canción La Novia Pechugona, canción imposible ahorita, ¿no? Pero pues son estas cuestiones que van cambiando. Entonces sí, el pop, la balada romántica es una cuestión totalmente fuerte, ¿no? En el regional y demás, los números igual son risibles, ¿no? Tan es así que en estos, vamos a decirles, vehículos, más que dispositivos rockeros tipo Vive Latino, estás metiendo a grupos como Los Ángeles Azules, como todo esto, para llenar, que mantener lleno el festival, ¿no? Y de una manera fuerte y brutal. Por supuesto, está el grupo de quejosos de cómo es posible, te rasgas las vestiduras, pero a la mayoría del público no le interesa, ¿no? Tan fuerte y tan mayoritario es este asunto del Vive Latino que ya sí empieza esta conversión de llenar un cartel de grupos rockeros, entre comillas, porque los Fabulosos Cadillacs, hasta donde yo me enteré, eso tocan ska, igual que los Auténticos Decadentes, ¿no? Transformarlo ya en otra cosa, ¿no? Quienes en realidad toda la vida han querido convertirse en lo que representó Raúl Velasco en cuanto a difusión y demás son los hermanos Lara, Camilo, Marcelo, Leoncio no tanto porque él está en su rollo, pero estos dos pues son los que han promovido a cuestiones como el tributo a José José, o sea, tributo a la balada romántica por los rockeros. Tú nunca has visto a un, no sé, pues, ¿no? Nunca viste a Enrique Iglesias cantar Azul Casi Morado de Santa Sabina, porque pues ¿para qué? ¿No? O sea, así como cantar eso. El disco de Coquín, no sé si ustedes recuerdan ese disco, ¿no? Ajá, ¿no? Empezar, ellos son los que recuperan a Los Ángeles Negros y a Los Ángeles Azules y los empiezan a meter dentro del roster de Citra, ¿no? Para Ocesa, ¿no? Y ahora en este último Vive Latino tenían la idea de hacer un espacio con Rafael se enferma y meten a Yuri, Napoleón, Daniela Romo a cantar sus canciones poperas, ¿no? Ellas muy asustadas, lo dicen en la entrevista, porque decían, es que nos van a bajar, ¿no? Y que encontraron con que la gente canta las canciones y la gente se la pasó muy bien. Y ya para el siguiente Vive Latino no van a tener un espacio de media hora, ya van a tener un espacio de 1 hora. Entonces, no se extrañen que si el Vive Latino ya se convierta en el Festival de Música Iberoamericana, pues metiendo a, pues si alcanza la vida, quizá Roberto Carlos esté ahí, o Rafael, o toda esta gente, pues Miguel Bosé, pues el mismo Timbiriche en el Vive Latino, pues, y no es una cuestión, por supuesto, quienes se desgarran las vestiduras se las van a seguir desgarrando, pero es el negocio, ¿no? O sea, y eso es el canon que es mucho más fuerte, pues, que cualquier otra cosa rockera, ¿no? Al rock no le alcanzan los números, pues, para establecerse como, ¿no? Insisto, lo ves en la manera en que todos estos grupos, o muchos grupos firmados, ya sea por firma o por propia conveniencia, pues
hacen covers de Juan Gabriel, de José José, tributos a Chabelo, a Rigo Tobar, y no lo ves del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Claro. Sí, ¿no? sí, completamente. Bueno, ya estamos en la línea de tiempo. No sé si quieras dar un último comentario, una última reflexión sobre esto para darle paso al público a ver si quieren. Más bien abrir el micrófono, ¿no? Aquí a los comentarios, mentadas, más que preguntas, comentarios. Más que preguntas, mentadas, no sé, sentimientos que quieran compartir. Sí, algo todos aquí. Alguien que quiera aportar algo a este diálogo. ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por estar aquí en el IC. La verdad, Julián me comentó que sobre el libro lo tengo y el de Jugando a Londres. Me gustó mucho lo que dijo y sí, cierto, ¿no? Y mi pregunta es también que en el rock ochentero o noventero se está viendo mucho esto. El tal Cruel World, el festival Cruel World de Los Ángeles, que tocó Susie and the Banshees, bueno, Susie solista, tocó Iggy Pop. También está pasando lo mismo, siento, ¿no? En el rock alternativo noventero y ochentero, ¿no? O no sé si estoy equivocado o no. Y también en España, a veces tengo el privilegio de tener cable y agarro el TV y hay programas especiales sobre la movida madrileña. Y cómo lo miran, ¿no? Totalmente diferente que México. Igual hablan de estas listas, ¿no? Totalmente diferente y hasta como dice, estos festivales que hay, que ya son gente que pues de mi edad, un poquito, pues un poquito mayor, poquitito, pero también ponen bandas de España que tienen esta influencia, estas bandas de los 90, 80s, 90s, ¿no? ¿Es lo mismo que también está pasando o no sé si es mi imaginación? No, está pasando, ¿no? O sea, vaya, pues toda la nostalgia vende, siempre ha vendido, ¿no? Por supuesto, nosotros no la descubrimos, ¿no? Sino uno de los lugares, digo, la capital del posmodernismo, lo diría yo de esta manera, Las Vegas, ¿no? Que es el no lugar, ¿no? Sí, donde no tienes necesidad de ir a París, porque pues ya fuiste a la Torre Eiffel en Las Vegas, ¿no? O a las pirámides, ¿no? Las Vegas ha vivido de la nostalgia, ¿no? Desde que Elvis firmó, pues es esta parte de nostalgia, revivamos esto, no lo viviste, pero nosotros te lo vamos a dar reconstruido, o sea, armando este pasado que nunca existió de esta otra manera. Entonces es muy de esta parte, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando tienes este otro festival, el festival Cruel World, ¿no? Que además es una cosa curiosa porque empezó como festival post-punk, en donde todos los que nacimos en los 70, sobre todo de ese lado, qué bueno, ¿no? Se empezaron a estrangular porque decían, es que no es post-punk, es New Wave, ¿no? Entonces de repente ahora ya lo ves como festival de post-punk y New Wave. ¿Por qué? Porque dicen los del festival, ¿para qué me peleo? Mejor me traigo a los chamacos que le dicen post-punk y me traigo a los ancianitos que le dicen New Wave y todos felices, ¿no? Entonces, y todos conviviendo y abrazados y demás. Sí, pues, ¿no? El concepto de revival nace allá, ¿no? O sea, ¿qué es un revival? Pues es justo esta parte en donde estás reviviendo una cuestión canónica, ¿no? Pero no es como en realidad ocurrió, sino como lo estás interpretando ahorita de esta manera, ¿no? Sí, me meto yo mucho con este libro que se llama Jumping Someone Else's Train. Como The Cure. Lo como del la canción de The Cure. En realidad se llama así porque ponerle el nombre en español iba a parecer un cuento, o sea, más bien un libro de chistes, ¿no? O sea, el Jumping Someone Else's Train, bien traducido sería subiéndose al tren del mame. Entonces, justo es esto, ¿no? El post-punk, o sea, nos vamos a subir ahora a esta nueva corriente que le estamos diciendo post-punk, porque es lo nuevo, es lo que está haciendo, lo que está en onda, es lo que nos va a permitir la entrada a un canon,
¿no? Y ahí nos subimos, ¿no? En donde, sí, el primer revival post-punk es el de los Editors, los Killers, Yeah Yeah Yeahs, que era este asunto de volverlo de Talking Heads, Divo, etcétera, que curiosamente no son post-punk, ¿no? Divo nace en 73, ¿no? Y los Talking Heads van a la par de cuando están decidiendo cómo cuerno se va a llamar, si punk o new wave, etcétera. Pero no importa, ¿no? Ahora, 2010 llega esta otra movida en donde lo post-punk es lo que suena a ruso, que no es ruso, es bielorruso, sí, ¿no? Pero así lo leemos de este lado. Entonces ya cuando hablas canónicamente de un post-punk, ya son tócate tal canción pero en estilo post-punk. Entonces ya tocas tu bajo como Joy Division, haces tu voz de sapo y tocas música disco. Entonces tienes a grupos como, ahora yo lo que voy a hacer es tocar corrido tumbado tipo post-punk, tienes a La Tejana haciendo cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, es una cosa en donde la repetición, la reformulación está generando cosas nuevas, sí, pero son cosas viejas que son nuevas. Y todo lo demás está así como, siendo abandonado canónicamente, ocupando lugares canónicos, ¿no? Siendo parte del Observatorio del Rock Mexicano, que es una cosa muy sesgada, pues porque finalmente la mayoría de la gente que forma parte del observatorio justo es esta gente, le decimos que formó parte del rock CREA. O sea, el CREA era el Instituto Mexicano de la Juventud en los 80, ¿no? O sea, rock que estaba validado por el Estado, ¿no? De que quiero muchísimo a Memo Briseño, pues, pero tú vente y como tocas medio jazz y medio blues, pero eres serio y sabes de literatura y demás, tu rock está bien, porque tu rock es cultura, ¿no? Entonces, vas a tocar en un museo, vas a tocar en una delegación, en un espacio, ya en los 80, no en los 70, sí, ¿no? Entonces, estuvimos el año pasado en la Facultad de Música hablando del observatorio y ahora sí que la chaviza, ¿no? Los preguntaban, bueno, ¿y ahora qué está ocurriendo? ¿Qué es lo nuevo? Y todos se quedaron callados, ¿no? Pero bueno, ahí tomé la palabra y les dije, bueno, no le diríamos rock, pues la gente que lo vea le va a decir rock porque tienen aparatos, ¿no? Tienen una computadora, tienen su mezcladora, tienen sus instrumentos, pero lo que está ocurriendo es esta nueva escena experimental, ¿no? Que lo que vamos a ir con Fernando, pues, ¿no? No es rock porque ya no cabe allá adentro. Ya hablábamos Julián y yo ayer, en 2025 referirse a rock es referirse a guillotina, ¿sabes? Eso es rock. Todo lo demás ya va hacia otros lados. Se están reclasificando muchas cosas, pues, pero en una cuestión masiva, ¿no? En donde la gente ve una guitarra eléctrica y a un chavo melenudo con una playera estampada o algo así, con un rockero inglés. Eso es rock, ¿no? Porque sí, probablemente ves una guitarra eléctrica y tú estás pensando en otra cosa, quizás estás pensando en corrido, estás pensando en, ¿no? Pero, y en Hipsterlandia, o sea, en la Condesa o en la Roma, pues, ¿no? Ves a la escena experimental tocando con la escena punk, todo, compartiendo escena. Pero vaya, pues ya no es rock eso. Sin embargo, es lo que esta nueva generación está haciendo, ¿no? No sé cuántos años tenga Fernando, pues no, supongo que no es un quinceañero, ¿verdad? Pero 33, ¿no? O sea, wow, o sea, nace en los 90, la mitad de los 90. Digo, ya el rock mexicano ya andaba. Digo, el asunto de decir estamos más cerca de 2050 de 1990, pues es fuerte, ¿no? De decir que la gente, la gente que ingresa a licenciatura ahorita, que entran a los 17, 18 años, estamos hablando de que nacieron en 2000, ¿no? Y es fuerte decirlo, ¿no? Sobre todo cuando naciste en el milenio pasado. Entonces, sí, pues no, son estas cuestiones, ¿no? En donde la nostalgia va a seguir vendiendo, ¿no? Sí. No es gratuito que
la estación, una de las estaciones más famosas en la Ciudad de México es el Fonógrafo. Ah, como no, ya está Caifanes. ¿No? Y ya está. Caifanes. Pero eso ahora, sí. Eso fue porque lo descubrió algún chavo que vio la serie, nadie nos va a recordar, ¿cómo se llama esta serie? La que sacó, ajá, ¿no? Pero Caifanes lleva en el Fonógrafo más de 10 años sonando. Bueno, o sea, era muy feo de repente en 1987 escuchar que en Radio Universal pasaban a The Police, ¿no? 5 años después de que se había deshecho, pues. Pero vaya, sí, el Fonógrafo es una de las estaciones más fuertes, ¿no? Lo que fue 620 hace 1000 años, la música que llegó para quedarse. El Niño sin Amor, ¿no? Es el intro del Niño sin Amor. Exacto. O que sí, cuando de repente dices rock mexicano, ahora que está pasando esto en el San Lázaro y demás, se refieren a los 80 y a los 90. 2000 a 2025 no existe para esta gente, es así como... Y tú, oye, pero es un cuarto de siglo, lo que ya pasó, ya ocurrieron muchas cosas ahí, pues, pero el canon indica que es otra cosa y la nostalgia va a ir hacia eso, ¿no? Sí, o sea, digo, Zoé no está dentro del roster de rock en tu idioma, ¿no? O sea, no. Y no obstante escuchas Love de Zoé y se oye muy distinto de lo que está haciendo ahorita, ¿no? Eso sí se oye a ese rock mexicano. Y lo que está haciendo ahorita pues ya es otra cosa, pues. Entonces, sin embargo, ¿cuánta gente de aquí? No sé, ¿no? Si nadie juzga a nadie, pues, pero ahora que se junte Timbiriche para dar su gira en 2026, ¿cuántos van a estar ahí, no? O ¿cuántos en su boda o en las bodas han bailado la hora de Timbiriche, quitados de la pena, y finalmente es parte de, pues, ¿no? Entonces vende mucho y va a seguir vendiendo. Y por último, lo de Fobia me sorprendió. Para mí Fobia es una de mis bandas favoritas. Amor Chiquito se ve un discazo, y el de Leche, y que diga eso Paco, que no le hicieron, wow, todavía no lo puedo creer. Se ve ser una de las bandas más originales de México, para mí, en el sonido. Pero bueno. Pero vaya, es que es lo interesante, son las perspectivas, ¿no? Sí. O sea, dentro de su perspectiva, ellos quienes la hicieron son Maná, no ellos, ¿no? Ellos son un grupo, hasta incluso podría muy buen decirte grupo, a mí, la verdad, que indie se van a calificar, ¿no? Y alternativo. Claro, ¿no? O sea, y que son cosas que hay que revisar, ¿no? Sí. O sea, también, o sea, ¿a qué en realidad a qué se refiere uno cuando dice música indie? O ayer que estábamos hablando de grupos emergentes, ¿no? Está la broma por ahí, ¿no? Que dicen, no, pues lleva 15 años emergiendo, man. O sea... Aquí. Sí. Pues muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? ¿Alguien más? ¿Tú, Israel? Que estaba invirtiendo. Pero, primero que nada quiero pedir unas disculpas porque estuve así como entrando y saliendo, porque estoy checando acá. Y nada, me parece súper interesante todo lo que alcancé a escuchar de las explicaciones de las secciones del libro. Sí, definitivamente esta cuestión de la nostalgia y tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estaba comentando entre compas como esta onda de las fiestas del sol, ¿no? Que ahorita están como revelando el cartel y de repente es como una compa dice así como, güey, hasta que traen bandas chidas, ¿no? Y le digo, beba, es que lo que nosotros estábamos peleando en nuestra juventud, güey, era que no traían bandas actuales, ¿no? Y ahora, sí, topa, ¿qué edad tenemos, pues? O sea, ahora somos nosotros los viejos rancios que están trayendo a sus bandas. Y está bien, o sea, a final de cuentas, pues, funciona y no deja de ser una decisión que la mueve el dinero más que presentar algo nuevo, ¿no? O una propuesta diferente o lo que sea. A final de cuentas, mientras no haya un sustento económico que lo valide detrás,
pues no los van a traer, ¿no? Así sean una banda muy perra, una banda que lo que sea, ¿no? Un grupo, un artista pop, un lo que sea, si no hay dinero detrás, no lo van a traer, ¿no? Entonces, esta cuestión de la nostalgia es súper, tiene que ver creo esta cuestión de cómo se está volviendo como a esos íconos o esos cánones del rockero, ¿no? Pero también, y hablándolo como músico, a mí de repente ya me parece absurdo el categorizar, justamente por eso mismo, porque es como de repente tienes esto y así es, y de repente vas a empezar a jalonear con otros güeyes, que es como es que la cosa no es así, antes era, pues sí, güey, ya pasó, ¿no? O sea, ya hay otras situaciones socioeconómicas, hay otras situaciones que nos han atravesado, o sea, ahorita una pandemia nos atravesó y por cuánta gente no empezó a hacer música en sus casas, ¿no? O también, o sea, creo que esa cuestión de la categorización, como lo mencionabas anteriormente, sí tiene mucho que ver con estas cuestiones de las revistas y las agendas que hay detrás de ellas, ¿no? Porque a final de cuentas una Rolling Stone no es nada sin las disqueras que le están pagando para que se mantenga una Rolling Stones, entonces necesito que promuevas qué cosa, pues güey, ya te estoy dando dinero, ¿no? O sea, mueve lo que nosotros queremos que se mueva, porque otra vez esas disqueras también tienen marcas detrás que quieren mover una agenda, ya sea políticas, social, de raza, ¿sabes? O sea, entonces me parece interesante que el libro, por ejemplo, por lo que comentaste de cada no sé llamarlo sección o capítulo, habla como, ¿no? de las diferentes fenómenos sociales. Por ejemplo, me llamó mucho la atención esta sección que dices, que se hablaba de las canciones lésbicas, ¿no? Entonces, cuando es como, wow, o sea, es algo como muy, muy específico, y que cuando lo mencionaste fue como, claro, o sea, hay muchísimo, ¿no? Y hay muchísimo de dónde cortar, pero realmente no hay quien lo hable como tal, o bueno, sí lo hay, pero nos pasa por enfrente y nomás simplemente no lo vemos, ¿no? Como es cuando cada quien le da como su significado a cada canción, y de repente es como, no, eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, más que nada, quiero felicitarte porque la gente está muy, muy perro, como todo lo que has estado hablando, insisto, perdón por estarme ausentando, es que realmente, pero sí, muchísimas gracias gracias a ustedes por compartirnos el libro. Ahorita que estabas comentando de esto, me vino el flashazo que me rebotó a lo del el canon en el pop, ¿no? Si había alguien, independientemente de su extracto estrellil, que odiara el pasado, era Luis Miguel, ¿no? Le aborrecían los boleros. ¿Y qué fue lo que ocurrió, no? O sea, le dijeron, pues ya estás aquí, mano, pero para llegar acá vas a tener que hacer un disco de boleros, güey. Y nace el romance, ¿no? Que además la figura canónica de un artista, de un cantante popular pop, pues, cuando llega a la madurez, es aparecer en una portada de smoking, ¿no? Hasta César Costa con su smoking y el fondo negro y el cigarro, ¿no? Entonces Luis Miguel aparece por primera vez vestido de traje, ¿no? En esta cuestión siluetosa, fondo blanco, ¿no? O sea, el contraste, pues, pero ya no nada más es para chamacos, sino ya va a jalar a los papás, va a jalar a las madrinas, a los padrinos, ¿no? A ver, mijo, ¿a usted le gusta la música? Que ayer hablaba, ¿no? Música bonita, ¿no? Qué bueno que Luis Miguel ya está cantando canciones bonitas, ¿no? Y se convirtió en una figura imprescindible para la música mexicana, ¿no? O sea, es esta parte. Digo,
ahí traigo 3 libros, si a alguien le interesa, pues están por ahí. Uno más del Vamos a jugar a Londres. Lo que quería, le mandé yo, ese fue el primer libro del seminario, Entreveramientos. Acabamos de sacar el segundo, que es que es el Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social, representaciones pop, música y mercado. Por supuesto, la academia, ¿no? De repente dice, mijos, pues nada más les vamos a sacar 150 copias porque ya nadie compra libros, ¿no? Va a salir en físico si a alguien le fascina el fetiche, pero ya lo colgó la UAM para que lo puedan descargar si quieren. Aquí está, está en el PDF, ¿no? Si gustan, ¿no? Ya está en preparación el tercero, que es sobre territorios, y el cuarto va a venir del cuarto congreso que vamos a tener en abril, del 13 al 17 de abril. Bueno, en esa semana del 13 al 17 de abril, seguramente va a ser de miércoles a viernes, a la cual los queremos invitar para que participen, para que presenten allá y establecer la red de la que hablábamos ayer, sí, pues, claro, ¿no? Que eso es lo importante, pues, para la emergencia y la cultura independiente, pues. Yo le agradezco muchísimo a Julián, a la universidad, a todos por la invitación que nos hicieron, pues, para venir a presentar y establecer, ¿no? La red con ustedes e invitarlos a que sigamos participando, ¿no? Va a ser híbrido el congreso, pues, entonces digo, está abierta la participación y de ahí sale este cuarto volumen que vamos a preparar, ¿no? Ya sé que estoy hablando muy a futuro, pero ya está el segundo, viene ya el tercero, ¿no? Está en dictaminación. Dictaminación ya para limpiarlo, no dictaminación para publicarse, ¿no? Ya está aprobado, pues. Y pues bueno, viene esta siguiente parte y también si a alguien le interesa integrarse, formar parte del seminario, nos reunimos una vez cada mes, algún lunes en donde decidimos ese lunes me queda, no tengo que ir a hacer, no tengo que ir a Mexicali o algo así, pues está abierta la puerta, ¿no? Si desde ahí también para establecer la red, pues, nada más es cosa de intercambiar los teléfonos y demás, mandarles la invitación. Ahorita lo que hacemos en el seminario es nos ponemos un tema, hacemos lecturas, ¿no? El tema estábamos haciendo una vez al año el congreso, ahorita ya lo dejamos una vez a cada año y medio para que nos dé tiempo, porque ya creció. Estamos finalizando con el tema de este año y vamos a empezar a armar el congreso del año que entra, pero si se quieren integrar, pues con muchísimo gusto les abrimos las puertas, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Julián. No sé si hay algo más que quieran comentar, decir. No, era justo lo que acabas de comentar, José, ¿no? Sabíamos que era el primer volumen de varios, ¿no? Y quería que nos platicaras, bueno, lo que ya justo comentaste. Y la otra pregunta iba en relación al seminario, ¿no? Al que tienen y que si nos podías dar más información, que también justo lo acabas de hacer, ¿no? Agradecerte de verdad que hayas venido hasta acá, que hayas venido en época de calor, que hayas conocido, ¿no? El Mexicali caliente y que, bueno, está abierta la invitación para ti, para las y los compañeros de la red, del seminario y que, bueno, esta es la primera experiencia, decíamos, de ECOS y que justamente estamos intentando poner y subrayar la importancia también de la música desde los estudios socioculturales, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por traerme, ¿no? Y por estar aquí. Digo, la verdad, ayer estaba yo súper prendido, ¿no? Sí, estaba muy emocionado de todo lo que estaba escuchando, ¿no? En la presentación que ya tuvimos, no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Nos lo comentó una de las personas que nos hizo favor de presentar el libro, la doctora Mavi Muñoz, que es la coordinadora del posgrado de música de la UNAM, ¿no? De musicología, etnomusicología, todo esto. Seguramente no se dieron cuenta, ¿verdad? Pero la mayoría de los artículos de este volumen van dirigidos a las mujeres, ¿no? Y nosotros, sí, ya lo sabíamos, desde el principio estuvo planeado así. No, salvo uno que es de Chava Flores, que hace nuestra colega Ingrid, no me acuerdo su apellido, pero ella se va a Chava Flores, pues son 3 los que son
El primero que lo hizo una colega también doctora de la ENA, muy seria, pues que es sobre el cuerpo en general. Eso es lo que abre el libro. No se asusten, es el más académico, ya después se pone muy cotorro el asunto. Sí, curiosamente, tanto Ingrid Torres como Elena Torres habla de, está muy divertido su artículo, se llama Sabroseando Güeros, ¿no? Que es sobre el glam rock estadounidense de los 80, ¿no? De esta figura corporal. Todos los demás son sobre mujeres, ¿no? Y sin quererlo nos dio muchísimo gusto pues hacerlo así, pero está muy padre. Entonces, bienvenidos, los invitamos, ¿no? Y esperamos que el diálogo continúe, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Julián. Gracias a ti, José, gracias a ustedes que se quedaron acá. Y pues nada, ahorita a las 7, en un ratito más, vámonos al jardín, porque tenemos el showcase de Sonic Saliva. Y pues nada, nuevamente agradecerles, esperemos ponernos a trabajar la próxima semana en la retroalimentación de esto y ponerle fecha para el próximo año, y encantados de volver a tenerte por acá, igual al seminario, ¿no? Muchísimas gracias, pues acá estaremos. Bueno. Gracias.